El siguiente video fue creado para la asignatura de Creación Literaria impartida por el profesor Rubén Barragán Páramo de la Escuela Normal de Monclova. El trabajo consiste en el diseño de un video sobre la creación y presentación de un personaje. La información de este video está basada en el libro Cómo empezar a escribir historias de Alberto Chimal y empezaremos por hablar sobre los personajes de las historias. ¿Y qué son los personajes? Los personajes o seres imaginarios habitan prácticamente todas las historias y es que estos hacen que sea más fácil que el lector se interese, que lo conmueva, que desee seguirlo y se sienta identificado con él. Algunas características fundamentales de los personajes son: no es una persona. Un personaje no es una persona, incluso cuando se escribe una historia acerca de un personaje histórico, lo que leemos es una versión hecha por alguien. Los personajes son representaciones que se aprovechan de la misma ilusión que proceden las descripciones del mundo narrado y que solo terminan de existir, por lo tanto, en la imaginación de sus lectores. Otra característica de los personajes es que tienen vida solo en la obra. Un personaje tiene vida solo en la obra y de ella solo conocemos momentos claves, es decir, los necesarios para que la historia se desarrolle. La ilusión de la historia puede crearnos la idea de que los personajes tienen un pasado y un futuro más allá de los hechos que se cuentan, pero no hay que olvidar que es solo una ilusión. Existe para cumplir una función en la historia. Un personaje existe siempre para cumplir una función en la historia. Todos tienen un propósito y se puede distinguir entre los protagonistas y los que no lo son. Y esto nos lleva a la jerarquía de los personajes. Y es que los personajes cumplen diversas funciones en una historia y se les clasifica de diferentes maneras. La más habitual de estas clasificaciones tiene que ver con su importancia, es decir, el tipo de papel que juegan en la historia. El protagonista es el personaje más importante. Puede ser que la mayoría de los sucesos de la historia tengan que ver con ese personaje. Puede ser también que no haya ningún personaje con más tiempo en la narración, es decir, que esté presente en todo momento. En muchos casos también puede ser que el protagonista sea el personaje que más cambia entre el planteamiento de la historia y su conclusión, es decir, que sea aquel a quien más afecta todo lo que sucede. Una historia puede tener uno o varios protagonistas. Cuando hay varios, también se les puede llamar coprotagonistas. El antagonista es el opositor del protagonista, un personaje que se dedica a estropearlo o impedir que logre sus propósitos. Cuando hay un antagonista, la historia puede tratar expresamente de su conflicto con el protagonista. A veces se habla de protagonistas y antagonistas como héroes y villanos, o buenos y malos, pero esto no siempre es así. Podemos tener un protagonista malévolo y un antagonista bueno, o bien ambos pueden tener una mezcla de virtudes y defectos, más parecida a la de las personas reales. Una historia puede tener uno, varios o ningún antagonista. Los personajes secundarios son aquellos con una presencia importante en la historia, pero que no la abarcan por completo, como sí suelen hacerlo los protagonistas o antagonistas. Los personajes secundarios a veces los ayudan a los principales, a veces les estorban y otras más no hacen ni una cosa ni otra. Puede haber varios personajes secundarios en una historia, o uno solo o ninguno, aunque esto es raro. El personaje incidental aparece brevemente en las historias. En general, solo cumplen una o pocas funciones específicas relacionadas directamente con alguna acción de protagonistas, antagonistas o personajes secundarios. Ahora hablaremos sobre el conflicto, y es que cuando hay personajes siempre hay conflicto. El papel de los personajes dentro del conflicto. Prácticamente la totalidad de las historias contienen al menos un conflicto. En la narrativa, el conflicto no es necesariamente una pelea. Aquí el conflicto es cualquier obstáculo que presenta ante un personaje,
que le impide lograr lo que desea y por lo tanto lo obliga a actuar. Un personaje contra otro. Este es el tipo más simple, protagonista contra antagonista. Por ejemplo, o cualquier otra situación en la que un individuo se oponga directamente a otro. Este tipo de conflicto no implica necesariamente una lucha física. Un personaje contra un grupo. En este caso se trata de un individuo contra varios, una familia, una comunidad, una sociedad o hasta el mundo entero. En este caso también el conflicto puede no ser físico. Un personaje puede, por ejemplo, oponerse a las reglas que dicta la sociedad en la que vive o a los deseos del grupo de amigos al que pertenece. Un personaje contra sí mismo. Este tipo de conflicto es también muy frecuente. Un personaje puede encontrar obstáculos en sus propios miedos, sus prejuicios, sus debilidades y hasta sus propios deseos encontrados. Un personaje contra una fuerza impersonal. Este conflicto es menos usual. Es el que sucede cuando el obstáculo es, por ejemplo, un fenómeno natural, una tormenta, una erupción volcánica, por ejemplo, o bien una casualidad desafortunada, o cualquier otra fuerza semejante, es decir, que no tenga conciencia ni intención alguna de oponerse al personaje y simplemente esté allí. En el mundo narrado, como parte del mismo, un personaje puede desear escalar una montaña. Serán obstáculos la ladera de la misma, las piedras, el clima, todas las dificultades del ascenso. Un personaje contra el destino. La palabra destino se refería en Grecia y Roma antigua a la voluntad de los dioses, infinitamente superiores a los seres humanos, invencibles y caprichosos. Aunque en nuestra época no creamos necesariamente en lo que se creía entonces, de todas formas podemos leer y crear historias en las que un personaje se enfrenta con una fuerza a la que no puede vencer y que desea controlarlo. Ahora, ¿qué hacer con todo lo anterior? ¿Qué hacer con tantas definiciones e ideas? Es importante responder esta pregunta. Toda la información anterior sirve para describir las partes de una historia y lo que una persona puede hacer cuando se lee. Sin embargo, ninguno de estos conceptos necesita tenerse en mente a la hora de escribir, ya que son útiles cuando se ha terminado de escribir y se empieza a leer la historia. En general, los creadores necesitan leer sus propias historias incluso más de una vez antes de intentar publicarlas o difundirlas de alguna u otra manera. Cuando comenzamos a pensar en una historia, nuestras ideas pasan por varias etapas. Primero, el pensamiento se verbaliza, es decir, se empieza a expresar en palabras y frases. Luego, esas palabras y frases, más o menos formadas en nuestra mente, deben plasmarse, ya sea a mano, mediante un teclado o de otro modo. Hay un tiempo que se media entre la idea y el momento en que se plasma, durante el cual nuestra mente puede seguir pensando, puede distraerse, puede tener ideas adicionales. Resulta una impresión que toda persona que escribe ha tenido, que lo que por fin termina escrito nunca es exactamente lo que se pensó inicialmente. Un ejemplo de esto sería cuando un escritor empieza a crear una historia donde ya tiene algunas ideas de lo que tratará. Sin embargo, conforme va escribiendo, va teniendo nuevas ideas, provocando que la historia se desvíe de su idea original o que sin darse cuenta cree una historia más desarrollada de lo que tenía en mente. Otro ejemplo es cuando nosotros mismos realizamos un trabajo en la escuela, como un ensayo o una investigación, donde al escribir el texto tenemos una idea de lo que queremos plasmar y lo describimos en el inicio o introducción de nuestro trabajo. Y sin embargo, al terminar, tenemos que reescribir el inicio o introducción, debido a que durante el desarrollo descubrimos cosas nuevas, nuestras ideas cambiaron o terminamos de cambiar de opinión acerca del tema, etc.